Buenas, doctora Carmen Llerena. Nosotros somos el grupo número 3 que está conformado por Andrade García, Andrade Zamora, Anzules Rodríguez, Briones Rosado y Kai Salay. El tema que nosotros nos tocó es tamizado y a continuación vamos a explicar. Las separaciones son de gran importancia en la industria química. De hecho, la mayoría de equipos de proceso se destina a hacer posible la separación de una fase o de un material a partir de otro. Las separaciones se dividen en dos clases súper importantes. En este caso tenemos las operaciones difusionales y las separaciones mecánicas. Estas técnicas se basan en las propiedades de las partículas, tales como la forma, el tamaño y la densidad de estas. Pasa. El tamizado es un método de separación de partículas exclusivamente en el tamaño de estas. Las partículas de menor tamaño o finos pasan a través de las aberturas del tamiz, mientras que las de mayor tamaño o colas no pasan. El material que se hace pasar a través de una serie de tamices de diferentes tamaños se separa en fracciones clasificadas por tamaños, es decir, fracciones cuyas partículas se conocen por su tamaño y mínimos. Los tamices industriales se construyen con una tela metálica, telas de seda o de plástico e incluso barras metálicas dispuestas en secciones transversales triangulares. Las partículas gruesas pasan finamente a través de las aberturas más grandes en una superficie estacionaria, pero las partículas finas, la criba debe ser agitada mediante sacudidas, giros o vibraciones mecánicas o eléctricas. En el balance de materia de un tamiz, a un tamiz se le pueden aplicar balances de materia sencillo que resultan útiles para calcular relaciones de alimentación, cernidos y rechazo a partir de los análisis de tamizado de las tres corrientes y el conocimiento del diámetro de corte deseado. En este caso tenemos la alimentación, va a ser igual a la suma del cernido y del rechazo. Y en la parte de abajo tenemos las relaciones de fracciones de la alimentación, del cernido y del rechazo sucesivamente. Y tenemos una relación entre el cernido y la alimentación, donde se restan las fracciones de alimentación con las del rechazo y las del cernido con una suma del rechazo. La efectividad de un tamiz, basada en el material grueso, es la relación de la cantidad del material más grueso, que es A en este caso, que realmente que se encuentra en un flujo superior, y la cantidad del material grueso A presente en la alimentación. En este caso tenemos la efectividad basada en el material A, en donde es igual al flujo del cernido por la fracción del cernido sobre el flujo de alimentación por la fracción de la alimentación. En este caso, esta relación viene dada por la cantidad de partículas mayores en el producto superior y la cantidad de partículas mayores en el alimento. En la cantidad de efectividad de general de una criba, tenemos que es E, donde va a ser igual a la efectividad del material A y la efectividad del material B, en donde hay una relación del rechazo, el cernido y el flujo de alimentación con sus respectivas fracciones del material. En esta sección se van a hablar de los tipos de tamizado. El tamizado es un método de separación que depende intrínsecamente de la geométrica del medio tamizante. Este tipo de medio se va a regir bajo normas como la ISO 3310 y la ASTM E11. En este tipo de normas se estandariza de qué material debe ser el tamiz, así también como su abertura. Tenemos lo que son los tipos de tamices. Tenemos los tamices y parrillas estacionarias. Las parrillas estacionarias son un equipo de tamizado primario que consiste en un enrejado de barra metálica. En este de aquí se funciona bajo lo que sería el efecto de la gravedad. Se coloca lo que sería la partícula gruesa en la sección más alta de la parrilla, la cual va a descender a lo que se conoce como una base, mientras que lo que serían las partículas más finas van a pasar por medio de lo que serían las rejas de la parrilla. En cambio, los tamices estacionarios o de tela metálica son inclinados y operan de manera similar, separando partículas, en este caso más pequeñas.
de entre 12 a 100 milímetros, en comparación con las parrillas que separan partículas de entre 50 a 200 milímetros. Tenemos también lo que son los tamices giratorios. Estos de aquí van a estar compuestos por una carcasa y los tamices van a ser de forma rectangular. Van a ser bastante largos. Van a tener medidas desde 0.5 por 1.2 metros hasta 1.5 por 4.3 metros. Giran en un plano vertical alrededor de un eje horizontal en un impulso a una velocidad de entre 600 y 1800 revoluciones por minuto. Las partículas muy grandes son expulsadas cayendo por un ducto recolector colocado en los extremos inferiores de este tipo de tamiz, mientras que las partículas más finas atraviesan el fondo del tamiz hacia una tolva de descarga. Lo primordial en este tipo de tamices es aprender a solucionar lo que sería el problema de cegado. Para solucionar este tipo de problemas se utiliza con frecuencia una superficie de tamizado doble. Entre los dos tamices se disponen bolas de goma en compartimientos que chocan constantemente contra la superficie durante el funcionamiento para mantener las aberturas de las mallas despejadas. Tenemos por último los tamices vibratorios. Estos tamices van a realizar vibraciones rápidas y de pequeña amplitud, entre 1800 a 3600 revoluciones por minuto. Pueden ser generadas de manera mecánica o eléctricamente. El tamiz va a funcionar aproximadamente a 3 kilowatts por potencia. Tenemos los que son los métodos de tamizado y rango granulométrico. Entre los métodos de tamizado tenemos el tamizado en seco. El rango granulométrico de este tipo de tamizado va a estar entre 40 micrómetros y 125 micrómetros. Este es el método que generalmente se utiliza dentro de los laboratorios, pero suele jugar un papel en contra, ya que solo va a acertar valores que estén en este rango ya antes establecido. Valores que se encuentren debajo de lo ya establecido, que son 40 micrómetros, van a resultar un poquito dudosos. Tenemos lo que sería el tamizado en húmedo. Este de aquí se extiende hasta 20 micrómetros. Se utiliza para muestras que contienen una alta proporción de finos o materiales. En este de aquí se utiliza un medio líquido. Generalmente suele utilizarse el agua. Tenemos el tamizado por chorro de aire. Estas de aquí comprende en un rango de 20 micrómetros hasta 10 micrómetros. En este tipo de tamizado se pueden trabajar los valores que no son capaces de alcanzar en el tamizado en húmedo, ya que se incorpora lo que sería un chorro de aire que ayudará a pasar a las partículas más finas a través de la malla. Bueno, a continuación los factores que afectan el proceso del tamizaje. Dentro de estos podemos destacar lo que es el tamaño y la forma de partículas. Las partículas esféricas pasan más fácilmente, mientras que las irregulares pueden llegar a obstruir el tamiz. Como segundo punto tenemos la distribución del tamaño. Eh, Distribuciones amplias dificultan la separación. Distribuciones más uniformes, perdón, mejoran la precisión del tamizado. Tercero, tenemos el tipo de tamiz y la abertura, ya que la forma, el tamaño y el material del tamiz influyen en la eficiencia de la separación. La carga y la tasa de alimentación, puesto que el exceso de material reduce la eficiencia y la alimentación controlada mejora el rendimiento. La humedad del material. Alta humedad provoca una aglomeración y la obstrucción en el proceso. La inclinación y la vibración, debido a los ajustes adecuados en vibraciones e inclinación, se puede mejorar lo que es el paso de las partículas. El tiempo de residencia, ya que mientras más tiempo sobre el tamiz, mejora la separación, pero puede reducir lo que sería la capacidad total. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de las ecuaciones implementadas en el proceso de tamizaje, tenemos lo que es la medida aritmética, que es aplicable para valores de diámetros cercanos. La medida volumétrica, que se usa cuando la muestra posee un amplio rango de tamaño. También tenemos la medida superficial, que se usa cuando el área superficial es una propiedad importante para considerar en el proceso. La fracción retenida o la acumulada y la eficiencia del tamizado.
Aplicaciones según el tipo de tamiz. Tamiz vibratorio. En la industria harinera se utiliza para separar partículas de distintos tamaños. En la industria cacotera, para eliminar impurezas del polvo de cacao. En la alimentaria, para clasificar polvos, granos o sal. Estos se utilizan tanto en Pronaca y en Fabri. Tamiz rotatorio. En la industria azucarera de cereales, para eliminar grumos y mejorar la fluidez de los productos secos. Esto se utiliza en San Carlos, emplea centrífugos en la refinación del azúcar. Tamices y parrillas estacionarias. Su uso más común es en la minería y canteras. También son esenciales para la industria de construcción, áridos para clasificar arena, grava y piedras. Finalmente, el tratamiento de aguas residuales se emplea como pretratamiento para remover sólidos flotantes y gruesos. Tamiz ultrasonido, en productos muy finos como polvo de cacao, leche en polvo, condimentos o harinas especiales. En esto se utiliza INALEC y pequeñas industrias alimentarias tanto en Guayaquil como en Quito. Voy a hablar sobre las ventajas y desventajas del tamizado. Entre las ventajas, el análisis por tamizado es uno de los métodos más tradicionales y valorados debido a que la simplicidad y bajo costo, rapidez y reproducibilidad, separación eficaz y fracciones. Simplicidad y bajo costo. Es un proceso mecánico directo que requiere mínima capacitación especializada y la inversión inicial en equipos como tamices, agitador, balanza es baja comparada con técnicas más avanzadas. En la rapidez y reproducibilidad ofrece resultados precisos y repetibles en un tiempo relativamente corto, lo cual es eficaz para el control de calidad rutinario. Y en la separación eficaz de fracciones, no solo mide el tamaño, sino que separa físicamente el material en diferentes fracciones granulométricas, los cuales pueden ser utilizadas para análisis o propósitos adicionales. En las desventajas, a pesar de sus beneficios, el tamizado presenta ciertas limitaciones, como baja resolución para partículas finas, requisitos de muestras secas y ruidos de equipos. En baja resolución para partículas finas no es ideal para medir partículas muy pequeñas, generalmente por debajo de 50. En los requisitos de muestras secas, la mayoría de los análisis por tamizado requieren que las muestras estén secas, aunque existen métodos de tamizado por vía húmeda o chorro de aire para casos específicos. Y en el ruido de equipos, algunos tamizados, como las de golpeteo, pueden ser ruidosos. Siguiente. La importancia en la calidad alimentaria. El tamizado es considerado un proceso esencial para garantizar la calidad, uniformidad y seguridad del producto final antes de su lanzamiento al mercado. Su importancia radica en seguridad alimentaria. Elimina cuerpos extraños, plásticos, metal, fragmentos de envase e impurezas que representan peligros físicos o químicos para el consumidor final. Dentro del sistema como el APPCC, análisis de peligros y puntos críticos de control, el tamizado puede ser un PCC, requiriendo controles estrictos como calibración, limpieza y registro, para verificar su eficacia. La consistencia y uniformidad del producto. Clasifica el tamaño de la partícula, distribución granulométrica, lo que es crucial para la textura, la apariencia estética y el rendimiento del producto. Por ejemplo, en la solubilidad de colorantes o en la esponjosidad de la harina. Asegura que los ingredientes tengan el tamaño correcto para operaciones posteriores, como mezclado, horneado o envasado. En el cumplimiento del normativo, asegura la sanidad, pureza e higiene del material, clave para cumplir con la normativa legal vigente y las especificaciones de calidad de la empresa. Gracias.